Muy bien, el día de hoy estamos reunidos para realizar un video para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona, que tiene que ver con la continuación del sistema sensorial. Habíamos avanzado y nos quedamos en lo que es el sentido del oído. Y específicamente nos quedamos en el oído medio, que vamos a ver sus componentes. Y dentro de ellos tenemos el tímpano, que este tímpano obviamente vibra ante las ondas sonoras, se le considera como límite entre el oído externo y el oído medio. Ya es el límite entre el oído externo y el oído medio. Vemos allí, si analizamos el tímpano de esta forma, miren acá, tiene diferentes partes. Su función del tímpano es básicamente vibrar ante las ondas sonoras. Tiene la par tensa, la par flácida, incluso tiene el relieve de lo que es el martillo, el primer hueso que se une con el tímpano, y vemos ahí una estructura llamada triángulo luminoso, ¿no? Esta sí tiene importancia médica. Luego del tímpano sigue el martillo, yunque y estribo, y la comunicación que existe, ¿no?, entre el oído medio y el oído interno sería gracias a la ventana oval y la ventana redonda. Recordar que la ventana oval también se llama ventana vestibular y la ventana redonda también se llama coclear, o algunos lo consideran como el tímpano secundario. Vemos ahí algunos músculos importantes como el músculo tensor del tímpano, ahí está, que está inervado por el quinto par craneal, o sea, el trigémino. La función del músculo tensor del tímpano es aumentar la resistencia del tímpano ante las ondas sonoras. En el oído interno vamos a decir que se ubica exactamente en la porción petrosa del hueso temporal. Habíamos mencionado que presenta un casquete externo que se llama laberinto óseo, y lo que está dentro del laberinto óseo sería el laberinto membranoso. Los componentes del laberinto óseo serían los canales semicirculares, que son tres, que van a contener los conductos semicirculares. Otro componente del laberinto óseo sería el vestíbulo, que va a contener el utrículo y el sáculo. Y en el sáculo se van a ubicar las máculas, ¿no? Y otro componente del laberinto óseo sería el caracolo cóclea, que está, que presenta 2,5 vueltas aproximadamente, ¿no? Dentro del caracolo cóclea se ubica el conducto coclear, y aquí se ubica el verdadero órgano de la audición, que se le llama el órgano de Corti, pero además se ubica lo que es el ganglio espiral. Si hacemos un corte transversal al laberinto óseo, vamos a ver que la parte más externa es el laberinto óseo y la parte interna sería el laberinto membranoso. Ahora, esta imagen es muy importante porque entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso se encuentra un líquido, ¿no?, llamado perilinfa, que se caracteriza por presentar sodio. Algunos lo consideran como un ultrafiltrado, ¿no? Un ultrafiltrado. Bueno, en cambio la endolinfa, miren acá, es rico en potasio y lo produce una estructura muy importante llamada estría vascular. Estría vascular. El laberinto óseo, como bien ha mencionado, presenta los canales semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral. También estamos hablando del vestíbulo, ahí está el vestíbulo, y también hablamos del caracolo cóclea. Recuerden que el caracolo cóclea está determinado por 2,5 vueltas y termina en una estructura llamada modiolo columel. Vemos ahí los límites entre el oído medio y el oído interno, como la ventana oval, que aquí se comunica con el estribo, y la ventana redonda, miren acá, que lo llaman tímpano secundario. Lo que está dentro del laberinto óseo se llama laberinto membranoso. Aquí están los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, y también estaría el conducto coclear, donde se va a ubicar el verdadero órgano de la audición, que es el órgano de Corti. Si hacemos un corte transversal al caracolo cócleo, miren acá, encontramos unas rampas, la rampa vestibular, que contiene perilinfa, la rampa medio conducto coclear y la rampa timpánica o perilinfa. Entre la rampa vestibular y la rampa media encontramos la membrana vestibular o de Reisner, ahí está, y entre la rampa medio conducto coclear y la rampa timpánica encontramos una membrana llamada membrana basilar, donde ahí se ubica exactamente el verdadero órgano de Corti. Este órgano de Corti se considera un mecanorreceptor porque vibra, ¿no? Vibra para generar el impulso nervioso. Entonces, el órgano de Corti es todo esto aquí, ¿no? Recordar que la estría vascular, como les dije, producía la endolinfa, pero aquí está el órgano de Corti, verdadero órgano de la audición. Vemos ahí la membrana tectoria, está formada por células pilosas, célula de sostén. Y este órgano de Corti se aloja, ¿dónde? En la membrana basilar. Entonces, el recorrido que hace el sonido desde el exterior hasta este órgano es el siguiente. El sonido ingresa por el pabellón auricular, luego sigue por el conducto auditivo externo, luego sigue
hace vibrar al tímpano, del tímpano pasa al martillo, yunque y estribo, luego pasará por la ventana oval, luego sigue por acá la rampa vestibular, luego pasa por esta zona, hace vibrar al órgano de corte, ¿sí? Y luego sigue por la rampa timpánica y finalmente sale por la ventana redonda. Ese es el recorrido que da el sonido, ¿no? Siempre sale por la ventana redonda, por eso lo llaman tímpano secundario. Ahora, tener en cuenta que cuando el sonido pasa por el órgano de corte y lo hace vibrar, y esa vibración va a originar el impulso nervioso, ¿no? Que será llevado hacia un ganglio llamado ganglio espiral. Y del ganglio espiral a través ya del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, será llevado directamente al cerebro, ¿no? Bueno, el centro de la audición es en el lóbulo temporal, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Recordar que la unión entre la rampa vestibular y la rampa timpánica se llama helicotrema. Bueno, en cuanto a la vía, ¿no? Hay que recordar que esta vía auditiva comienza con las fibras nerviosas del ganglio espiral, luego continúa por los núcleos cocleares del bulbo raquídeo, luego seguirá el núcleo olivar superior, luego el hemisco lateral, luego el núcleo del hemisco lateral, luego el folículo inferior, luego el núcleo geniculado mediado del tálamo, luego la radiación auditiva y finalmente la corteza auditiva, o sea, el lóbulo temporal. El sentido del tacto, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En los adultos cubre prácticamente 2 metros cuadrados aproximadamente. Pesa entre 4.5 a 5 kilos y representa 16% del peso corporal total. Su grosor varía de 0,5 milímetros en los párpados y hasta 4 milímetros de grosor o sed grueso en los talones. La función de la piel regula la temperatura corporal, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, evita la pérdida de agua, previene la entrada de bacterias e incluso realiza la síntesis de vitamina D. A nivel del epidermis de la piel presenta un epitelio poliestratificado plano queratinizado, es decir, tiene queratinas y entre las células que presenta son las siguientes, el epidermis, los queratinocitos, bueno, estas están en constante división por mitosis y en renovación, además son las que producen básicamente la queratina, que es una sustancia permeable para el agua, ¿no? Y lo hace más resistente a la piel. Los melanocitos, como todos sabemos, son los que producen la melanina para darle el color oscuro a la piel y además tiene una función de protección porque absorbe la luz ultravioleta dañina para la piel. También presentan las células de Langerhans, bueno, prácticamente se originan en la médula ósea roja de los huesos y tienen una función de fagocitosis. Se podría decir que son las células fagocíticas, ¿no? De la piel, una función defensiva básicamente. Y las células de Merkel se encuentran en las capas más profundas, hacen contacto con los discos de Merkel, que tiene que ver con lo del tacto grosero, tacto burdo, tacto protopático. En los estratos de la epidermis, de abajo hacia arriba, o sea, de la más interna hasta la parte más externa, comenzamos con lo siguiente. Tenemos el estrato basal o germinativo, es el más profundo, ahí está. Obviamente son células madres que sufren división celular para producir nuevos queratinocitos, ahí se producen melanocitos, incluso células de Langerhans y de Merkel. El estrato espinoso está formado por 8 a 10 capas de queratinocitos poliédricos unidos por los desmosomas. Además, observamos células de Langerhans. En el estrato granuloso, bueno, está formada por 3 a 5 filas de queratinocitos, que de allí están en degeneración de organelas, y las células contienen una proteína llamada queratoyalina. El estrato lúcido solamente lo encontramos en la piel gruesa, solo hay en la piel de la yema de los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Consiste entre 3 a 5 capas de queratinocitos muertos y transparentes, pero solamente se encuentra en piel gruesa, ¿no? De palma de las manos y planta de los pies. El estrato córneo, bueno, básicamente está formada por células muertas, ¿no? Queratinocitos muertos de sin núcleos, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que el estrato de Malpighi está formado por el estrato basal o germinativo y el estrato espinoso. Aquí vemos ahí la piel a nivel del epidermis, como ya lo había mencionado, de las capas más internas a la más externa tenemos el estrato basal o germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso, el estrato lúcido que presenta una grasita llamada eleidina, ¿no? Eleidina muy importante en el estrato lúcido y finalmente el estrato córneo. En la dermis encontramos una porción papilar porque tiene forma de dedos, por eso se llama papilar, y ahí se encuentran las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krauss
y de Ruffini. Incluso también podemos encontrar tejido conectivo areolar, y es ahí la zona donde se ubican lo que es las famosas huellas digitales. Y la zona reticular presenta tejido conectivo denso y regular. Finalmente, en la parte más interna de la piel encontramos la hipodermis, o también conocido como tejido subcutáneo, y es ahí donde por ahí pasa el famoso drenaje linfático, ¿no? Drenaje linfático, y obviamente encontramos los corpúsculos de Batter-Pasini, que son los que captan la presión. Vemos ahí nuevamente los estratos: basal, espinoso, granuloso, lúcido solamente en piel gruesa, el estrato córneo. Vemos ahí células como los melanocitos que dan el color a la piel, la célula de Merkel, la célula de Langerhans que tiene función fagocítica, los queratinocitos y los queratinocitos muertos a nivel del estrato córneo, ¿no? El sentido del olfato, como ya lo habíamos mencionado, es el sentido menos desarrollado en el ser humano, lo consideran como el sentido imperfecto, y su localización se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, donde se ubica la mucosa olfatoria o también llamada pituitaria amarilla. Esta mucosa olfatoria o membrana pituitaria posee un área total de 5 centímetros cuadrados aproximadamente y está formada por epitelio olfatorio y además presenta lámina propia de tejido conectivo. Como ya lo saben, la mucosa olfatoria superior es amarilla, aquí hay neuronas que está relacionada con el olfato. En cambio, la mucosa olfatoria o inferior es roja, que tiene una función respiratoria porque calienta el aire. Recuerden que aquí hay bastantes vasos sanguíneos, ahí está, donde se encuentra el plexo de Kieselbach o del liteo de cabeza de medusa. Y este plexo es el que calienta el aire para que el aire pase caliente hacia los pulmones. Este plexo se localiza en la parte anterior inferior del tabique nasal. Este plexo que va obviamente a estar en este lugar se llama plexo de Kieselbach y lo forma la arteria hemoidal anterior, la arteria hemoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y la arteria labial superior, ¿no? Recuerden que por acá hay otro plexo llamado plexo posterior, menos conocido también llamado plexo de Woodruff. En la estructura de la mucosa olfatoria, recordar que presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, alternando con células caliciformes. Bueno, acá tenemos los cilios que captan obviamente los olores, luego lo llevarán por la célula olfatoria, que son las células dipolares, ahí está, y luego los axones de las células bipolares formarán lo que es el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio va a atravesar la lámina cribosa del hueso linfoides para hacer sinapsis con las células mitrales del bulbo olfatorio, y los axones de las células mitrales van a formar una cinta olfatoria que lo llevarán al lóbulo temporal donde se ubica el área del olfato, ¿ya? Recordar que toda esta zona donde están las células se llama epitelio olfatorio y esto sería tejido conectivo como ya lo mencioné. Vamos a encontrar en la mucosa olfatoria lo que se le conoce como la glándula de Bowman. Estas glándulas de Bowman son las que producen el moco nasal. En un día se produce aproximadamente 0,5 litros de moco al día aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la vía olfatoria, como ya lo mencioné, los axones de las células olfatorias, o sea, las células bipolares, se van a juntar para formar el primer par craneal. Luego llegarán, harán sinapsis con la segunda neurona, que son las células mitrales del bulbo olfatorio, pero para eso atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides. Los axones de las células mitrales van a formar lo que dije, la cinta olfatoria, y la cinta olfatoria lo llevará directamente a la corteza olfatoria del lóbulo temporal. ¿Dónde se ubica el centro del olfato? En el lóbulo temporal. ¿Qué áreas? 27, 28 y 34. Recuerden que la vía olfatoria no pasa por el tálamo. Patologías, recuerden que la anosmia es la pérdida del sentido del olfato y la hiperosmia sería el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores.